Hola amigos, en esta ocasión resolveremos otro problema de un tubo de Nu que es levemente distinto a otros realizados previamente, debido a que las secciones transversales de ambos tubos son distintas. En el tubo se verterán dos líquidos de modo que usando los conceptos de densidad, volumen y el principio fundamental de la hidrostática, encontraremos la relación que hay entre las alturas de ambas columnas. Y el problema nos dice, en un tubo de Nu se vierte mercurio como se muestra en la figura A. El brazo izquierdo tiene un área de sección transversal de 10 centímetros cuadrados, que vendría a ser esta parte, mientras que el brazo derecho tiene un área de sección transversal de 5 centímetros cuadrados, que vendría a ser este lado de acá. A continuación, se vierten 100 gramos de agua en el brazo derecho como se muestra en la figura B. Y lo que pasa aquí es que cuando se vierte el agua, baja la altura inicial que tenían y va a haber una porción extra de agua acá y una porción que se desplaza verticalmente hacia arriba de mercurio. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es escribir los datos que nos entrega el enunciado. En el sistema internacional, creo que es mejor escribirlo así. Y entonces, por ejemplo, tendríamos que el área del brazo izquierdo, que son los 10 centímetros cuadrados, si hacemos la conversión de unidad para pasarlo a metro cuadrado, esto nos va a dar 0,001 metro cuadrado, mientras que el área 2 es de 5 centímetros cuadrados, y esto es de 0,0005 metros cuadrados. También sabemos que la densidad del agua, que le vamos a poner densidad del agua acá, es de 1 gramo por centímetro cúbico, o bien 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la unidad que vamos a trabajar. También nos entregan la masa de agua que se entrega al sistema, que vendría a ser masa de 100 gramos, o bien eso equivale a 0,1 kilogramos. Esta es la masa de agua que se vierte en la parte B. Y finalmente el último dato que nos entregan es la densidad del mercurio, que es de 13,6 gramos por centímetro cúbico, o bien 13.600 kilogramos por metro cúbico. A partir de toda esta información, entonces vamos a encontrar lo que se nos solicita acá en los enunciados A y B. Y la primera pregunta que nos hacen es determinar la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo NU. Nosotros acabamos de decir que la masa que se nos entrega es de 0,1 kilogramos y que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero sabemos que estos conceptos están relacionados, porque la densidad de un cuerpo, cualquiera, tiene que ver con la masa sobre el volumen que ocupa. Y en este caso nosotros sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y que la masa que se agrega a esto es de 0,1 kilogramo por el volumen que va a ocupar. Y entonces esto nos permite encontrar el volumen, que si despejamos esto nos va a dar 0,1 kilogramos dividido 1000 kilogramos por metro cúbico, y esto nos va a dar 0,0001 metro cúbico. O sea, ese es el volumen de agua que se agrega al lado derecho. Pero nosotros sabemos también que este tubo tiene una sección transversal uniforme. O sea, que esto podría de alguna manera pensarse como un cilindro subiendo, de modo que el volumen que ocupa, que acabamos de decir que es 0,01000,30, un metro cúbico, debe ser igual a la base del tubo, que vendría a ser esta sección, que son los 5 centímetros cuadrados, que es el área 2, por la altura de la columna que va a ocupar, que vamos a decir que es h grande. Y entonces si reemplazamos, esto sería 0,0005 metros cuadrados por h, y al despejar acá nos vamos a encontrar con que h es 0,0001 entre 0,0005. Y este resultado, si lo ponemos en la calculadora, vamos a tener 0,0001 dividido 0,0005, y eso nos da 0,00
2 metros. O sea, estos son 20 centímetros que va a tener la columna de agua que está en el lado derecho de nuestro tubo. Ahora vamos a proponer la parte B, porque nos dice, dado que la densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico, o los 13.600 kilogramos por metro cúbico que acabamos de mencionar, ¿qué distancia se eleva el mercurio en el brazo izquierdo? Aquí nos preguntan por cuál es la altura que se le va a elevar esta columna de mercurio, esta columna H, con respecto a cómo estaba inicialmente. Entonces, el primer argumento que nosotros vamos a ocupar es que el volumen que se desplaza debe ser igual al volumen que se desplaza en este lado. O sea, lo que baja en agua, que vendría a ser toda esta zona del lado derecho en rojo, debe ser igual al volumen que sube de mercurio. Y eso se traduce, si ponemos aquí volumen 1 igual a volumen 2, en que la altura del lado derecho y la del lado izquierdo están de alguna manera relacionadas. Y eso es porque el volumen en el lado izquierdo, al igual que hicimos recién, debe ser la base, que es A1, por la altura de esta columna H, y por el lado derecho esto va a ser A2 por una nueva altura que le voy a llamar H2. Entonces sería H2. Por ahora no sabemos cuánto es cada uno, pero lo vamos a usar ahora para encontrar las presiones. O sea, el área 1, si nosotros reemplazamos los datos, tendríamos 1 metro cuadrado por H, y esto debe ser igual a 0,0005 por H2. Bueno, voy a sacar la unidad de medida porque ya sabemos que esto está en metro cuadrado, y aquí vamos a dejar H2 en términos de H1. Bueno, por ahora no es relevante. A la larga vamos a poder determinar toda la información que se nos pide acá, pero si despejamos aquí, H2 va a ser 0,001 por sobre 0,0005 veces H. O sea, si hacemos ese cálculo, aquí nos queda 0,001 dividido 0,0005, y eso nos da 2 veces H. Así que esa es nuestra primera relación. Y ahora vamos a ocupar el principio fundamental de la hidrostática para determinar cuáles son las presiones. En realidad no me importa tanto la presión, sino que lo que me importa es saber que la presión a esta profundidad debe ser exactamente la misma, dado que estamos a la misma profundidad dentro del mismo fluido, y entonces eso nos va a permitir encontrar cuál es la altura H. Porque por el lado izquierdo tenemos que la presión va a ser la presión atmosférica, que la vamos a dejar así como presión atmosférica solamente, más la densidad del mercurio por la aceleración de gravedad y por el valor de la altura de mercurio. Pero que eso conlleva todo esto. Eso tiene que ver con todo esto. Entonces va a ser H más la altura que se desplazó hacia abajo. Y esa altura acabamos de mencionar que es H2, si lo vemos desde el lado derecho del tubo. O sea, aquí ya tenemos una relación importante, porque H2 es 2 veces H que está arriba, y por lo tanto esto nos va a quedar como presión atmosférica más la densidad del mercurio por la aceleración de gravedad por 3H, que si reemplazamos aquí nos va a quedar, bueno, la presión atmosférica, insisto, no la vamos a reemplazar, más los 13.600 por 10, que es la aceleración de gravedad, y por 3H que todavía no determinamos. Ahora vamos a seguir con el lado derecho de nuestro tubo, ver cuál es la presión para después poder igualar todo esto. Y entonces, por el lado derecho tendríamos que la presión a la misma profundidad, que sería en este punto, punto 2, aquí habíamos ya calculado el punto 1, es, nuevamente, tenemos la presión atmosférica, más la columna, en este caso de agua,
que hay por sobre el punto 2. Pero nosotros ya calculamos esa altura de la columna de agua, que son los 0,2 metros. Entonces aquí tendríamos que la presión ejercida por el agua va a ser la densidad del agua en este caso, por la aceleración de gravedad, y por la altura h, que es la altura de la columna de agua que mencionamos. Si reemplazamos, esto sería presión atmosférica más 1000 por 10 y por la altura h, que es 0,2. O sea, si ya nosotros tenemos todos estos datos, podemos igualar las presiones. Porque insisto, con el principio fundamental de la hidrostática, que la presión a la misma profundidad dentro del mismo fluido, que en este caso es el mercurio, debe ser exactamente la misma. Y por lo tanto, tendríamos acá la presión 1 debe ser igual a la presión 2, porque estamos a la misma profundidad. Y entonces tendríamos la presión 1, dijimos que era presión atmosférica, más la densidad del mercurio, que era 13.600, por la aceleración de gravedad, que es 10, por la altura de la columna de mercurio por sobre este punto, que mencionamos que era 3 veces h, y por el lado derecho tendríamos acá presión atmosférica más 1000 por 10 por 0,2 por 0,2, ahora sí. Y entonces nuevamente los efectos de la presión atmosférica no son relevantes en esta situación, y lo que nos queda es una relación simplemente la presión manométrica entre los puntos, que sería 13.600 por 10 por 3h, y esto debe ser igual a 1000 por 10 por 0,2. Esto se va, y si despejamos h nos va a dar algo así como 0,2 por 1000 y dividido 3 veces 13.600. Si ponemos todo esto en la calculadora nos queda 0,2 por 1000 dividido 3 y 13.600, y eso da un número 0,0049 metros. O sea, esto es algo así como 5 centímetros. ¿5 centímetros? Perdón, 5 milímetros. Casi. Y esa sería la altura que sube la columna de mercurio. ¿Y por qué sube tan poco? Recuerden que la densidad del mercurio es casi 14 veces la densidad del agua. De modo que, considerando además que el volumen, o que la sección transversal en realidad es más grande, entonces se debe subir mucho menos en relación a la columna de agua, que es mucho menos densa. Y bueno, muchachos, espero que esto haya sido de ayuda, y por supuesto les dejo un problemita asociado a lo que hicimos recién. Y dice, si en vez de agregar agua a nuestro tubo se vierten 100 gramos de glicerina, cuya densidad es de 1,26 gramos por centímetro cúbico en el lado derecho, ¿cuál será la altura de la columna de este líquido? ¿Y cuál será ahora el nuevo desnivel del mercurio en el lado izquierdo del tubo? Eso sería, chicos. Nos estamos viendo y cualquier cosa me pueden escribir. Chau, 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 chau.